arrojarme! Henry Lane Wilson, quien persuadió a Huerta de consumar su traición. En su propia representación diplomática, Huerta firmó con los golpistas el llamado Pacto de la Embajada. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen. Y si así no lo hiciere, ¡que la nación me lo demande! 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 Las naciones no se derrumban de repente. Primero se les arranca un pedazo, luego les vende otro y al final se les convence de que era inevitable. La historia de México no está hecha solo de gestas heroicas y banderas en alto. También está escrita con nombres que desde el poder justificaron la entrega del territorio, la soberanía y los recursos nacionales bajo el discurso de orden, modernización y necesidad. Y lo más peligroso no es el traidor que actúa, sino el país que se acostumbra, que olvida, que normaliza la traición y vuelve a abrir la puerta a quienes ya demostraron que están dispuestos a venderla. Todo comienza con un nombre que atraviesa nuestra historia como una herida abierta: Antonio López de Santana, un personaje incapaz de la lealtad, experto en la conveniencia, que en San Jacinto no pensó en México, sino en su propia libertad. Capturado, firmó los tratados de Velasco y con su liberación también se fue a Texas, inaugurando la idea más peligrosa de todas: que el territorio podía negociarse si el precio era salvarse a uno mismo. Años después, ya de regreso en el poder, repitió el patrón vendiendo la mesilla, como si la patria fuera una propiedad privada y no una responsabilidad histórica. No fue un error aislado, fue una forma de gobernar basada en la ambición y el oportunismo. ¿Ustedes quieren que les vendamos California? Sí, señor. Ustedes se la quedarían. Exacto. Para siempre. Correcto. Y a nosotros nos dan esta bolsa de dinero. Llena de dinero. Y nosotros nos la quedamos. ¿Fue? ¿General Cuenta no tiene idea de lo que acaba de hacer? Acaba de regalar medio país. Esa lógica no murió con Santana, solo cambió de época y de discurso. Décadas más tarde, los conservadores decidieron que México no podía gobernarse solo, que la soberanía era un estorbo y que la salvación venía de Europa. Así aparece Miguel Miramón, presidente de una república que dejó de creer en sí misma y optó por arrodillarse ante una monarquía extranjera. Mientras algunos viajaban a Miramar para ofrecer la corona de México como si el país fuera un trono vacío, Miramón eligió respaldar a Maximiliano y a la intervención francesa. No fue ingenuidad, fue una decisión política que rompió con la república y que la historia terminó cobrando con el fusilamiento. ¡Aquí! ¡Cuando voy a perderla! ¡Yo protesto contra el cargo de traidor! ¡Que han querido arrojarme para cubrir este asesinato! En el Cerro de las Campanas, junto a Miramón, cayó Tomás Mejía, un general valiente de origen indígena, pero leal a una causa que negaba la soberanía popular. Su historia demuestra que la valentía no redime cuando se pelea contra el pueblo y que la lealtad mal dirigida puede convertirse en traición. Con la caída del imperio, parecía que México había aprendido la lección, pero el siglo XX trajo una de las puñaladas más brutales desde dentro del poder. Victoriano Huerta. Madero confió, Huerta traicionó. Mandó a asesinar al presidente legítimo, disolvió el Congreso y convirtió al país en una dictadura militar, sostenida por la represión y por el miedo. La patria no cayó por invasión extranjera, cayó por una traición interna que manchó de sangre la democracia naciente. Un personaje importante en estos sucesos fue el embajador de Estados Unidos Henry Lane Wilson, quien persuadió a Huerta de consumar su traición. En su propia representación diplomática, Huerta firmó con los golpistas el llamado Pacto. Después, llegó un largo periodo de orden autoritario con Porfirio Díaz, quien prometió progreso y estabilidad, pero entregó recursos al capital extranjero, reprimió obreros, silenció campesinos y construyó un país moderno solo para una élite. La modernización tuvo precio: desigualdad, miseria y pérdida de la soberanía. El mensaje fue claro y peligroso. El desarrollo podría comprarse, aunque el costo fuera la dignidad nacional y la justicia social.
Al llegar al poder, Díaz comenzó un proceso que le tomaría 12 años. Someter a sus adversarios y construir el poder personal, patriarcal. Para pacificar el país fue duro hasta llegar a la crueldad, como él mismo dijo, pero prefirió atraer a sus opositores con obsequios y cargos. La traición evolucionó. Dejó el uniforme militar y se vistió de traje. Carlos Salinas de Gortari privatizó al país pieza por pieza. Desmanteló al Estado, concentró la riqueza y dejó como herencia el Fobaproa, una deuda que el pueblo sigue pagando mientras unos cuantos se enriquecieron. Solo para el pago de intereses se destinan anualmente 43,000 millones de pesos. Hay teléfonos que no tienen los dígitos que significan esa cantidad. El despojo se concretó en el Congreso con el voto a favor del PRI y del PAN, una fecha de especial significado para los mexicanos. Con tal de hacer el debate más importante de esta legislatura, a espaldas de la población, no se dudó en agendarlo precisamente hoy, Día de la Virgen de Guadalupe. Tal vez con la esperanza de que el fervor religioso de nuestro pueblo va a impedir que se entere de lo que se pretende consumar en su contra. Después, Enrique Peña Nieto abrió el sector energético en medio de sospechas de corrupción y sobornos, permitiendo que intereses privados y extranjeros metieran mano en Pemex y en la CFE, símbolos históricos de soberanía nacional. Esta reforma representa una de las más grandes oportunidades para México de los últimos años. CFE Energía, empresa privada filial de la CFE, firmó 24 contratos para crear una red de gasoductos que son construidos a paso de tortuga, están parados o son subutilizados. Sin embargo, de acuerdo a un reporte interno de la comisión, del cual Código Magenta y Quinto Poder tienen una copia, sin importar cuánto se tarde, cuánto se utilice o cuándo se haga, esa red le costará a los mexicanos 846,000 millones de pesos y se terminarán de pagar en 2043. Y Felipe Calderón cerró el círculo al favorecer empresas transnacionales durante su gobierno y terminar trabajando para ellas, convirtiendo el poder público en trampolín para beneficios privados. La traición de la patria no siempre llega con balas ni con golpes de Estado. A veces llega con contratos, con reformas, con discursos técnicos que esconden la entrega de lo que no pertenece a ningún gobierno, sino al pueblo de México. La pregunta queda abierta y es imposible esquivarla. ¿Vamos a seguir llamando errores a las traiciones o vamos a cerrar definitivamente el paso a quienes ven a la nación como botín? México no puede permitirse más traidores a la patria, porque la historia no absuelve. El pueblo, tarde o temprano, siempre pasa factura.